Las abuelas de Plaza de Mayo han localizado a uno de los chiquitos desaparecidos. ¿Cómo lo encontraron? Fue un muy largo trámite. Lo estamos buscando a esta criatura desde 1978, pero la primera información la tuvimos en 1980. Vengo a proponerles un sueño. Cuando le dijo, sos Guido, sos Carlotto, sos el nieto de Estela. El que depositó dólares recibirá dólares. ¡La casa está en orden! Señores jueces, nunca más. ¿No nacieron? ¿Dónde están esos bebés? ¿Dónde están esos bebés? En las primeras vueltas a la pirámide de Mayo para pedir por los desaparecidos, marchaban madres, tías, abuelas, madrastras y también algún padre. En un momento, alguien planteó la diferencia entre quién buscaba un hijo y quién buscaba un nieto. Para recuperarlos se necesitaban estrategias y metodologías diferentes. Se acordó que quienes tenían nietos o sobrinos desaparecidos se juntarían para encontrarlos. Así, surgió Abuelas de Plaza de Mayo, con el lema «Buscar a los nietos sin olvidar a los hijos». Y desde entonces hasta ahora hemos estado acumulando pruebas, investigando, averiguando, hasta que al fin hemos reunido todo lo necesario para demostrar que esta niña es la que buscábamos. La niña sos vos, Paula. Sí, me gusta eso. Cómo se nota, cómo marcan desde aquel comienzo. Sí, desaparecí junto a mis padres, nos secuestran en el 78 y desde aquel momento comenzó el trabajo de mi abuela, pero que se empieza a encontrar con otras mujeres que desde ese momento y desde antes ya les están faltando los nietos. Me gusta escucharla tan dulce, es algo que tienen y tuvieron estas mujeres siempre, esta dulzura. Es un trabajo con amor, es un trabajo porque le dedican energía, tiempo y esmero el buscar a sus nietos, nietas, pero con mucho amor y con mucha entereza, porque si pensamos que es desde el dolor, en ningún momento fue nada descabellado ni loco, sino que siempre medido, calmo, paciencia, admirable. Pero ¿cómo identificarlos? Una abuela tenía un mechón de pelo de su nieta, pero había sido cortado hacía mucho y no contenía folículos. A otra se le ocurrió usar un diente de leche que guardaba en una cajita, pero ¿de qué modo? Pensaron en las huellas de las plantas de los pies. Sin embargo, los pies crecían y la huella cambiaba. En los años siguientes viajaron a Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y Suecia. Nadie les daba respuestas. No había en el mundo antecedentes de un plan sistemático de robo de bebés. En 1982, en Washington, conocieron a dos genetistas que transformaron las fórmulas estadísticas matemáticas de las pruebas de paternidad en otras para calcular el llamado índice de abuelidad. El primer caso en el que se usó ese índice fue el de Paula Eva Logares, nieta de Elsa Pavón. Paula, junto a sus padres, fue secuestrada el 18 de mayo de 1978 en Uruguay. Allí vivían luego de huir por la persecución política. Iba hacia un parque de diversiones con sus padres y fueron interceptados por un automóvil con fuerzas de seguridad o con vestido de civil. Los encapucharon a la nena también y los introdujeron en autos, salieron con rumbo desconocido y nunca más se supo de ellos. Yo tenía la chiquita, 23 meses. En junio de ese año, su abuela, Elsa Pavón de Aguilar, comenzó la búsqueda en Uruguay, pero sin éxito. En agosto conoció a las abuelas, renunció a su trabajo y se dedicó de lleno a la búsqueda de sus hijos y de su nieta. Decidieron dedicarle la vida a esto, que era buscar a sus hijos, hijas, nietos, nietas. Y sí es algo que les tomó mucho tiempo y energía, porque pensemos que en aquel momento, digamos, hasta diciembre de 1983 en nuestro país hubo dictadura. Entonces el estado de sitio era constante y permanente, entonces las amenazas y la sombra cerca la tuvieron todo el tiempo, entonces constantemente estuvieron en zonas incómodas y poco tranquilas y muy difícil, y además con respuestas que a su vez eran o humillantes o con amenazas o
diciendo que salgan, que terminen con eso porque les podía pasar lo mismo, y eso era constante. Paula estaba secuestrada por el subcomisario de la policía bonaerense Rubén Lavallén, que la había anotado bajo el nombre de Paula Lavallén. Las abuelas identificaron el domicilio del policía. El primer día hábil de la democracia, el 1 de diciembre de 1983, denunciaron el caso y obtuvieron una orden para sacarle sangre a la niña. Además, consiguieron muestras de sangre de los hermanos de Mónica Grinspoon, de su hermana, de su madre y de los padres de Claudio Logares. Los análisis demostraron que Paula Lavallén podía ser miembro del grupo familiar Logares Grinspoon. El juez aceptó la evidencia, pero Lavallén apeló el fallo. En noviembre de 1984, las abuelas presentaron el caso ante la Corte Suprema. Un mes después, a los 8 años, Paula pudo volver a vivir con su abuela. Apenas entró a la casa, se detuvo en la habitación en la que había dormido de bebé, miró la cama y preguntó: ¿dónde está mi osito de peluche? Fue un reconocernos, un reencontrarnos. Yo volví a la casa que conocía de Beba, entonces yo no tengo una memoria consciente de eso, pero sí me manejaba muy cómoda en la casa. No tengo memoria consciente, pero sí me llevaban siendo Beba, siendo niña. Y el reencuentro con mis familiares es un volver a continuar con el lazo familiar. Es una construcción constante, no es que por ser abuela biológica está todo dado, no. Fue crear ese vínculo que es al día de hoy, que lo creamos y lo alimentamos, ¿no es cierto? Yo creo que es así. A partir de este caso, con la confirmación de que el índice de abuelidad funcionaba, las abuelas se pusieron a trabajar en la creación de un banco de datos genéticos. Pedimos una persona que sea enlace directa entre Presidencia de la Nación y Abuelas de Plaza de Mayo para solucionar rápidamente los casos de niños desaparecidos. Por otro lado, pedimos el pronunciamiento público que acabo de mencionar y también un apoyo a la ley, al proyecto de ley para la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos que estamos implementando. Todo esto se debe a que no se han encontrado los niños desaparecidos con la rapidez que debió hacerse desde que se instauró el gobierno constitucional. O sea, siguen desaparecidos centenares de niños, hemos encontrado solo 38, solo si miramos la cantidad general, pero cada uno de ellos implica años y años de búsqueda y lucha. No podemos seguir trabajando solas, necesitamos que el gobierno se expida con respecto a la localización y restitución de los niños desaparecidos. Un año después se sancionó por ley y el banco se creó en el Hospital Durán. Dada la expectativa de vida de promedio en el país, se calculó que podría ser utilizado por los menores secuestrados por lo menos hasta el año 2050. Las muestras de sus familiares deberán conservarse hasta entonces. Todavía falta encontrar a 300 de entre 40 y 50 años que no conocen su verdadera identidad. El nieto 133 hoy se encontrará con su papá, sus hermanos, su hermana y una familia enorme atravesada por el terrorismo de Estado y también por una historia de lucha. Este nuevo caso es el resultado de una sociedad que, tras 40 años de democracia, sigue exigiendo saber qué pasó con las y los desaparecidos, con los cientos de bebés, niñas y niños apropiados y apostando a la construcción de la memoria, la verdad y la justicia para que nunca más se repitan crímenes tan horrendos. Con otros chicos, hombres, mujeres que vivieron cosas parecidas a las que vi yo, esto de sustitución de identidad, apropiación, con la palabra que queramos poner, ninguno se arrepiente de saber la verdad. Lo que yo viví, porque me digan que soy una persona u otra, yo sé que lo viví. Nos sirve a nosotros individualmente, a nosotros sociedad, a nosotros familia. Nos sirve saber quiénes somos, cuáles son nuestros orígenes, hasta para entendernos mejor nosotros mismos. Incluso con Chicha Mariani, que es una persona a quien yo quiero y quise muchísimo, ella buscó hasta el último de sus días a su nieta Claranaí. Y esa es una de las personas que aún falta poder recobrar su identidad. Y sería hermoso por ella que pueda saber
quién fue su abuela, todo lo que hizo. O sea, yo que estuve tantos años cerca de ella, la buscó con mucho amor, con mucho cariño. Y así como está Clara Naí, nieta de Chicha, hay otras personas, hombres y mujeres, nietos y nietas de abuelas que conocemos, que sería hermoso que puedan saber y conocer esa parte, al menos. Desde la institución, a través de numerosas campañas, siguen intentando llegar a los nietos y nietas que aún no fueron ubicados. Eso creo que es una cuestión de bien y de salud social. Que cada uno pueda saber quién es, cuál es su origen y qué pasó con sus familiares. Me parece que eso es algo bueno para todos. Desde su nacimiento, en octubre de 1977, se restituyó la identidad de 133 nietos y nietas.